Hello, today I'm going to perform my first lesson plan. The topics are present simple and present continuous. The methods that I'm going to apply are teacher-centered approach to learning and direct instruction. The strategies that I have selected to develop this lesson plan are modeling, providing feedback, and lesson objective transparency. Okay, good afternoon everybody. Today we are going to learn two very useful topics that are present simple and present continuous. Present simple is used to describe actions that happen in the present, customs and realities, and present continuous is used to describe activities that are happening in a continued way. El presente simple se utiliza para describir situaciones de la realidad, situaciones presentes, costumbres, gustos, y el presente continuo se utiliza para describir acciones que están sucediendo en este momento. Entonces, voy a presentarles cuáles son las estructuras de ambos tiempos y les voy a explicar cómo se tienen que utilizar. Primero vamos a hablar del presente simple. Entonces, como les había dicho, el presente simple se usa para describir realidades, gustos o cosas que suceden en la actualidad. Por ejemplo, algo que pasa en el presente es la luz está encendida, el pizarrón es blanco, la ciudad de Quito está en Ecuador, y la estructura gramatical del presente simple la vamos a aprender de las siguientes maneras: cómo realizar positive statements, negative statements, yes no questions and their answers. Entonces, si yo quiero realizar una oración en presente simple, la estructura gramatical es la siguiente. Vamos a tener un sujeto, un subject, que podría ser la ciudad de Quito, en este caso, ¿ya? Seguida del verbo, que va a estar en presente simple. En este caso vamos a escoger el verbo be. Como Quito es una tercera persona, vamos a escribirlo aquí como is. Ya. ¿Qué más necesitamos? Un complemento. Vamos a hacerlo un poco largo, así que la oración que escribiremos es la que les di de ejemplo hace un rato, de Quito está en Ecuador. Quito is in Ecuador. Punto. Y así de fácil se puede formar un positive statement en presente simple. Ahora, para hacerlo en negativo, vamos a usar la misma oración, o sea, el mismo ejemplo, pero aumentando la forma negativa, y esto se hace así. Tenemos que poner el sujeto o sustantivo, le agregamos el verbo más su forma negativa, y finalmente agregamos el complemento. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Quito is más la forma negativa not.
También podemos usar esta forma negativa de manera contraída. ¿Cómo lo hacemos? Solamente escribimos is, ponemos una contracción en nt. Perdón, la contracción va aquí, luego de la n. Y ya, finalmente agregamos el complemento. In Ecuador. Y así tenemos el mismo ejemplo en un statement negativo. Quito is not in Ecuador, Quito isn't in Ecuador. Y para formar preguntas, lo primero que tenemos que poner es el verbo. Luego el sustantivo y finalmente el complemento más el signo de interrogación. Si no se pone el signo de interrogación en las preguntas, pues está incorrecto. Entonces, ¿cuál es el verbo? Is, ¿verdad? Entonces vamos a escribir is, que le aumentamos el sustantivo, Quito, más el complemento. Y finalmente el signo de interrogación. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría la oración en pregunta? ¿Is Quito en Ecuador? Si queremos responderlo de manera simple y afirmativa, solamente ponemos yes, it is, yes, it is. Y si queremos hacerlo en negativo, ponemos no, it is not. O no, it isn't. Y así de fácil se pueden formar estos diferentes tipos de estructuras gramaticales si es que ustedes quieren crear oraciones en presente simple. Entonces, ¿para qué habíamos dicho que se utiliza el presente simple? El presente simple se utiliza para describir acciones del presente, costumbres y gustos, entre otras actividades. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a presentarles las estructuras del presente continuo. Tengo otro de esos marcadores. Sí. Sí, gracias. Gracias. Bueno, ahora les voy a presentar las estructuras gramaticales del present continuous. Voy a dejar aquí las fórmulas para que las puedan usar después. When do we use present continuous? We use present continuous when we are describing an action that is happening actively. For example, in this moment I am talking. He is writing. He is listening. Those are things that are happening. El presente continuo se utiliza para describir acciones que están sucediendo de manera activa, como en este caso, algo que está sucediendo es que yo estoy hablando, él está escuchando. Para realizar oraciones en el presente continuo, las estructuras gramaticales son las siguientes.
Si queremos hacer un positive statement, vamos a escribirlo así. Primero un sustantivo, le vamos a agregar un verbo, pero este verbo va a estar en su forma activa. Recuerden que en el presente simple el verbo está en su forma base, pero en el presente continuo va a estar en la forma activa. ¿Qué significa eso? Que al verbo le vamos a aumentar ing. Eso es todo. Y luego del verbo le vamos a agregar un complemento y ya. Entonces, vamos a utilizar... ¿tú puedes darme un ejemplo de una situación en presente continuo? Un ejemplo cualquiera. Sí, un ejemplo cualquiera. Sería como Ricardo está bailando. Ya, Ricardo está bailando, muy bien. Vamos a poner el sujeto, que sería Ricardo. Vamos a aumentar el verbo be. Y el verbo dance en su forma activa. Que sería dance más ing, dancing. Ricardo is dancing. Si le queremos agregar un complemento que es opcional, podemos poner in the bedroom. Pero por lo general los complementos son opcionales. Este verbo va seguido del be. Y ahora para hacer una oración, un negative statement con la misma oración, es parecido a lo que hicimos en el presente simple. Tenemos que aumentar la forma negativa, o sea, el not. Vamos a cambiar Ricardo por he. Ponemos el verbo. Aumentamos la forma negativa y el verbo en su forma activa. Entonces, ¿cómo quedaría esta estructura? Primero el sustantivo más be y el verbo en su forma activa. Ahí el complemento, que es opcional y en este caso no lo vamos a poner. Y para realizar una pregunta de yes no question, lo que tenemos que hacer es poner primero el verbo be más el sujeto o sustantivo más el verbo. Podemos agregarle un complemento y cerramos con un question mark o signo de interrogación. Entonces, si es que nosotros estamos hablando de he, al ser una tercera persona, ¿cuál es el verbo be de he? Is. Entonces, empezaría con is, más el sustantivo, he, más el verbo en su forma activa, is he dancing. En este caso sí vamos a agregar el complemento, in the bedroom. Y finalmente el question mark. Y ya, así es como se hacen positive statements, negative statements y preguntas de yes no questions en present continuous. Si queremos responderla de manera positiva, is he dancing in the bedroom, tenemos que responder yes, he is. Y si es negativa, ponemos no, he isn't.
y es así como tiene que ser. Entonces, recordando, el presente continuo se diferencia un poco del presente simple porque, primero por su uso, como les había explicado, el presente simple se trata de describir cosas que son realidades o costumbres, gustos y cosas que suceden en el presente en general, pero el presente continuo se usa para describir acciones que específicamente estén sucediendo en el presente, como dieron el ejemplo, Ricardo is dancing in the bedroom. Ricardo está bailando en la habitación. Podríamos dar otro ejemplo. Estefanía está comiendo en la sala. Sebastián está jugando fútbol. Y si quisiéramos realizar esta oración de Ricardo está bailando en presente simple, sería Ricardo baila, simplemente. Sí, y recordando también que en las estructuras pues es importante que esté el verbo be y el verbo en su forma activa. Y pues ya, eso es básicamente la manera en cómo se pueden formar oraciones de todo tipo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Por qué una pregunta si tienes que usar el complemento o es también No, opcional? es opcional también, pero en este caso lo usamos para darle más complejidad, se podría decir, al ejemplo. Pero si es que ponemos is he dancing con el signo de interrogación, también es una pregunta correcta en presente continuo. Depende también del contexto en el que estemos comunicándonos y qué es lo que tratemos de decir, pero de manera académica pues siempre es más recomendable utilizar complementos y evitar contracciones como esta, sino más bien escribir is not en lugar de isn't. Y eso es todo. Ahora voy a necesitar que ustedes realicen 2 oraciones con presente simple y 2 oraciones de presente continuo. Ustedes pueden elegir si quieren hacerla positiva, negativa o una pregunta. En el pizarrón tienen las fórmulas gramaticales y pues si tienen alguna pregunta me avisan y yo les respondo. In this moment, my learners are working on their independent practice. I asked them to write some examples about the simple present tense and present continuous. So in a few minutes, I'm going to check their work, give feedback, and conclude this lesson plan. As you can see, they are working in their independent practice, and here you can see how I wrote
the grammatical structures of both types of sentence. ¿Listo? Sí. Sí. Okay, in this moment I'm going to check their contributions. I'm going to review if they have mistakes and try to give extra information or feedback in order to be understood in a better way. Vamos a revisar las oraciones para ver si ustedes lo hicieron bien y en caso de ser necesario, pues corregir. A ver, estas oraciones dicen: My phone isn't charging, Lourdes is waiting for her brother. Estas oraciones están muy bien en presente continuo, y las de presente simple dicen: The TV is very big, the radio isn't black. Muy bien, felicitaciones. A ver, tus oraciones. A ver, en presente simple tenemos: I am an investment advisor. Está muy bien. María Emilia studies online. Perfecto. Y en presente continuo tenemos: We are learning English. Are we learning English? Yes, we are. Súper bien. Muchas gracias. Tú, en presente simple, María is beautiful. Is Sofía student? Está bien, pero aquí faltaría el artículo a para que se vean, para que esté mejor la oración. La estructura está súper bien. Y en presente continuo tenemos: Marco is playing in his house y she is not sleeping in her bed. Perfecto, muchas gracias. A ver las tuyas, Steffi. Yo le hice todo, así como tú dices. Ah, ya, perfecto. Veamos el presente simple. Las oraciones dicen: Carlos study every day. Pasa algo aquí. Al ser
una tercera persona, al verbo le tenemos que aumentar, al verbo lo tenemos que cambiar. Entonces, ¿cuál es el verbo que tenemos aquí? Study. Entonces, existen las terceras personas que son he, she y it. ¿Qué pasa con ellas? Que cuando estamos haciendo oraciones en presente simple y usamos un verbo, por ejemplo, comer, que sería eat. Si nosotros usáramos por ejemplo, we o they o you, que serían los otros pronombres, vamos a usar este verbo tal cual. We eat, they eat, you eat. Nosotros comemos, ellos comen, tú comes. Pero cuando estamos utilizando terceras personas que solamente son he, she o it, a este verbo le aumentamos la S. Entonces quedaría he eats, she eats y it eats. Lo mismo pasaría con el verbo study. Si es una tercera persona, reemplazamos esta Y porque los verbos que terminan en Y se les reemplaza por una I y se les aumenta ES. En el caso de estos otros pronombres, el study va tal cual. Si usamos otro verbo como drive, conducir, en terceras personas le vamos a aumentar una S. He drives, she drives, it drives. Y si lo hacemos con los otros pronombres, el verbo queda tal cual. La pregunta dice: ¿Studied Carlos every day? Pues esta también está incorrecta.